Gracias, Alberto. Ahora pasaremos al siguiente interviniente, que es Joseba Carrascuena, catedrático emérito en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV, investigador principal de un grupo de investigación consolidado desde hace más de 25 años y además autor de multitud de publicaciones, libros, artículos, libros colectivos, coordinador de varias colecciones de biografías de parlamentarios en distintas épocas, de la historia de la Diputación Foral, de la historia de Euskal Herria, la historia de los vascos. Como digo, ha tenido una actividad muy intensa hasta que todavía sigue, porque hay gente que no se jubila de verdad. Y además tiene el Premio Euskadi de Investigación en 2020. El principal valor de Joseba, aparte de lo que ha podido escribir, que ha escrito mucho, es sobre todo porque ha generado una escuela, que es muy importante. Y en eso estamos, y en intentar continuar su labor estamos otros, que también pretendemos continuar, como digo, con su escuela y también dejar a alguien por detrás que continúe con nuestra tradición. Por lo tanto, es un honor y un placer presentar a Joseba Carrascuena, que es precisamente fue el principal promotor de esta investigación hace más de 30 años y que siempre hemos estado rondando en hacer una reedición porque han aparecido nuevas actas, concretas o no, pero sí sería interesante desde luego hacer una reedición con más cosas que hemos encontrado en los últimos 30 años. Y sin más, pues le cedo la palabra a Joseba Carrascuena. Bueno, eskerrik asko, espiranatik, eta eskerrik asko zuei da ondo etorriak proiektu hau 1993an egin gendun. Eta orduan proiektu horrekin geraintzenean Bizkaiko Diputaziora Ignacio Etxebarria zen idazkari nagusia, baina han zegoen beste persona bat. Eta usted dice, ¿eso qué es eso de conferencia? ¿Eso qué es? ¿Qué es ese proyecto? Eta inork ez zuen ulertzen. Bai, zegoen batek, Ramón Varela. Ramón Varela zegoen, ese es un proyecto muy importante. El único que sabía qué eran las conferencias en 1993 en el entramado de juristas de la Diputación Foral de Vizcaya era Ramón Varela. Porque Ramón Varela propuso en 1985 la resurrección de las conferencias por iniciativa del diputado general de Vizcaya para echar un pulso al gobierno vasco. Es decir, que las conferencias, Ramón Varela sabía lo que era el gobierno foral vasco como una confederación y quería, y justo cuando presentamos el proyecto, gracias a él pudimos durante 2 años realizar la investigación empírica entre estos 2 volúmenes que requieren una actualización, sin duda, una actualización, sobre todo hacia atrás, por todas las aportaciones de Alberto. Y lo que voy a exponer ahora va a ser una reflexión, más que una exposición empírica, pero es una reflexión, una interpretación, una reinterpretación de nuestro trabajo. Siempre los historiadores estamos haciendo preguntas, pero preguntas al hilo del presente. O sea, los historiadores escribimos historia para nuestros coetáneos. No escribimos ni para el pasado ni para los del futuro, sino para nuestros coetáneos. Y ahora la pregunta es, ¿qué correlación existe entre ese ente, que en este momento para todos nosotros es evidente como es Eusko Jaurlaritza, gobierno vasco, que surge en 1900, se forma a raíz del Estatuto de Autonomía de 1936, con el gobierno que llamamos Gobierno Foral Vasco, que se institucionaliza y surge, como ya he adelantado, en 1800. Y para entender la historia institucional del siglo XIX, me parece que es importante tener clara esta perspectiva.
de que desde 1800, y esa es la tesis, que voy a intentar ahora, que no está en este libro, son reflexiones de seminarios posteriores, desde 1800 hasta 1877 tenemos un gobierno, o llamémoslos más suave, más técnicamente, una gobernanza foral común, más allá de las gobernanzas del señorío de la provincia de Álava y de la provincia de Guipúzcoa. Esa va a ser la tesis de la ponencia de hoy. Por esto, esta es la perspectiva, y la segunda idea que tenemos que tener presente es el concepto de Ancien Régime en Ley Sarra, la ley vieja, el periodo que, de conformidad a la cronología de la historia de Euskal Herria, 1839 es un punto de ruptura y de no retorno. Por lo tanto, todo lo anterior tenemos que entenderlo e interpretarlo en la cosmovisión que bien ha expresado Alberto. ¿Cómo funciona la monarquía? Lo que no podemos es retroproyectar nuestros esquemas liberales hacia el siglo XVII, XVI o XVIII. No. El antiguo régimen tiene su lógica de gobierno, ¿no? Y el esquema que habéis visto antes es el que tenéis que tener presente. A partir de la revolución liberal, con un parlamento electo, ya cambia, y esto en el siglo XXI vivimos justamente en el esquema del siglo XXI. Por lo tanto, el análisis se va a desarrollar entre el periodo del antiguo régimen, 1800, y 1877, que ya es un periodo plenamente liberal. Y correlacionar con lo que está sucediendo en nuestro contexto. El más importante, en nuestra historiografía, subrayamos con excesivo énfasis 1789, por la cercanía y por la ejecución que supone del rey, ¿no? Que antes los ingleses también habían ejecutado a otro rey, pero la gran importancia que significa que en Estados Unidos se redacta una constitución con los principios liberales y una perspectiva federal. Esa constitución va a ser el punto de referencia a todo el liberalismo que va a ser transnacional en adelante. Y también, obviamente, esa constitución también se conoce en Bilbao y en toda Euskal Herria. Y el otro elemento, este proceso de transición es un proceso muy violento, con sucesivas guerras civiles. Solo en el País Vasco son cinco guerras en las que se viven. Todas las generaciones viven desde 1800 a 1877 una guerra de frentes, ¿no? Y por lo tanto una guerra no solamente de guerrillas, sino una guerra de frentes. Eso no solamente es un elemento propio de Euskal Herria, sino del conjunto de Europa. Toda Europa es una sucesión de guerras. Todavía Europa es el continente más violento del mundo, donde más guerras y más muertes de personas han sucedido comparativamente. Y el presente, sí, el continente europeo, sí, seguimos viviendo una guerra más. Puesto que hay estados que actúan, aunque estén viviendo en el siglo XXI, con las lógicas propias del siglo XIX, en el que en el Congreso de Viena de 1815 los imperios reclamaron el derecho a la intervención en otro estado, comúnmente para cobrar la deuda pública. Por tanto, si queréis entender un poco de historia contemporánea, primero hay que estudiar la deuda pública. Por tanto, entramos en los temas de Hacienda. En la deuda pública nos da el índice, pero otras veces no es la deuda, sino simplemente el prestigio de los mamones, ¿no? Otro elemento, o la anexión de un territorio, etc. Esa lógica de 1815, Rusia la sigue aplicando en el siglo XXI. Por tanto, los tiempos históricos
no desaparecen, sino que van tomando forma. Y luego, otro elemento importante en el proceso de transición a la sociedad liberal es que surgen nuevos sujetos. Como lo de Ría, las clases comunes, la nación, el individuo, derechos individuales, derechos de las personas, son nuevos elementos que conforman el discurso político y que se reflejan en eso que llamamos constituciones. Y la Constitución, por una parte, organiza el sistema de poder público, el sistema político, y político, desde Aristóteles, tiene un sentido claro, político, es la vida pública. Esto de decir que en el antiguo régimen está mal ahora el cultivo, en el antiguo régimen hay política, y en el Imperio Romano y en Grecia también, Aristóteles ya creo que nos puso bastante claro. Pero esas constituciones tienen otro aspecto, que recopilan los derechos de las personas. Y en el Fuero de Vizcaya, en 1526, ambos elementos se dan también. O tratan de organizar un equilibrio de poderes, pero también hay una referencia a derechos de personas. Entonces, en el siglo XVI ya empezamos a observar la realidad de plasmar por escrito, es la diferencia por escrito, de forma codificada, ambos elementos. Esas constituciones van a conformar el Estado-Nación, que es el gran invento napoleónico, el Estado-Nación como motor de la nueva sociedad liberal. Un esquema simplemente. En 1870, 50, entre comillas, Estados-Naciones, ¿no? En 2024, hoy en la actualidad, 194 Estados-Naciones, de acuerdo con el organismo internacional que es la Organización de las Naciones Unidas. Y hay 500 que dentro de estos Estados-Nación tienen parlamentos con poderes legislativos, entre ellos pues, el Parlamento Vasco, o también poderes legislativos en el ámbito de la fiscalidad de las juntas generales. Por lo tanto, el gran despegue de Estado-Nación, que existen desde siempre, pues no, Estado-Nación pues es un proceso largo, pero sobre todo a partir de 1960 y la descolonización es cuando se fomenta la mayor parte de los Estados-Nación. Y esto de las conferencias en el siglo XIX, en la historiografía entre los juristas, ¿cuándo se ha perdido? Porque en el siglo XIX, aquí cito unos cuantos, Ramón Ortiz Zárate, Gorosabel, Marichalar, Manrique y Cerrado Bengoa, todos ellos eran conscientes de que había un gobierno común, un gobierno foral común, porque existía un sistema de gobierno común. En el caso de la definición en 1876 de Ricardo Becerro de Bengoa, las tres provincias hermanas tienen pues fuertes y estrechos lazos de unión y se reúnen en conferencias cuando la gravedad e importancia de los asuntos comunes lo exigen, es el libro de Bat. Y va a ser por tanto, un foráneo, un historiador del derecho francés, que es desde Aristóteles, a todo eso le llama el Estado vascongado triple y uno. Esa es la interpretación que a fines del siglo XIX, 1897, un académico interpreta el sistema de las conferencias, que lo analiza también, inspirado sobre todo en estos autores anteriores. Y en 1876 es cuando se revitaliza la reinterpretación del sistema de gobierno de conferencias. ¿Por qué? Pues porque hay una ley, desde la ley del 21 de julio de 1876, que Cánovas logra aprobar en el Parlamento Nacional Español, y esto trastoca el sistema de gobierno foral vasco, y será Francisco Pi Margall, en un libro de referencia en todos los estudios sobre las nacionalidades en 1877, cuando coetáneamente, en el mismo momento, dice que
la cuestión de los vascos es mucho más grave en Francia, en España que en Francia, ¿no? Por lo tanto, ve que hay vascos y hace una comparativa, el conjunto de Euskal Herria, y dice, participarán de nuestras ideas de nuestros porque allí de quitarles la exención del servicio militar y de los tributos, serán más españoles por ello. Y la conclusión más radical es, a poco de que se combinen aquí los diversos criterios para la teoría de las nacionalidades, digo para mí que se habría de estar por la independencia de los vascos, como se indica España. Entonces, primero que ya en una terminología moderna, en la terminología propia sobre las nacionalidades, una reflexión liberal, lo hace un presidente del Estado español, presidente durante la Primera República Española, que es Francisco Pimargal, como teórico y aplicada al caso de los vascos, caso institucional que él lo conocía de primera mano y por eso realiza este tipo de reflexión. Volvamos por tanto atrás y veamos ahora el proceso. La primera conferencia no es la primera conferencia, las conferencias en realidad arrancan del siglo XVI, al menos la primera que hemos encontrado, con motivo de las guerras de las comunidades, y el apoyo siempre es en favor de la defensa del poder absoluto del rey. Esa es la postura oficial y bien armada para combatir a los comuneros de Castilla. Que es una especie de contradicción, pero ese tipo de contradicción se va a repetir luego también con los Borbones y va a ser una constante. La constante es que cuando se arman personas y hay dudas sobre el tipo de poderes en Castilla, el apoyo es en favor de la defensa del poder absoluto del rey. En 1775 hay una conferencia de representantes de Álava y Guipúzcoa con sede, en la sede de la Sociedad Vascongada en Vergara, y el tema principal es el del veedor de hierro. ¿Qué está pasando? La exportación del hierro sueco el hierro sueco duerme en Cádiz y se exporta a América como hierro propio, hierro de la corona española, y por lo tanto allí es necesario nombrar un veedor, un inspector que certifique el origen del hierro exportado. Y así, ese inspector, el acuerdo que toman en el 1775, que sea Juan Bautista Eguía, con un sueldo de 15.000 reales, un sueldo elevado, muy importante, y obtienen una real cédula el 28 de mayo de 1776 para ese nombramiento. Es el primer funcionario común, funcionario civil común de las tres, y que empiezan a pagar, y por tanto ya hay un compromiso común de gobierno para la exportación de hierro. La liberación de los puertos y el desarrollo del comercio con América, quedan excluidos Bilbao y San Sebastián, y vuelve el tema de si las aduanas deben trasladarse a la costa o no, o deben mantenerse libre comercio. El libre comercio en el siglo XVIII se entiende como el elemento intangible más importante de los suelos. Hoy podemos interpretar de los suelos otros, base foral será en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en la libertad de comercio. Esto trae una reflexión teórica y también contrafactual, si es posible o no impulsar la revolución industrial en un contexto de libertad de comercio. Cuando yo era estudiante eso era imposible. Hoy en día, en el siglo XXI, ya en los ámbitos de libertad de comercio también se pueden desarrollar procesos de revolución industrial. Y el hecho evidente es que Santana de Bogotá se funda justamente aprovechando la libertad de comercio. Porque la libertad de comercio tiene sus ventajas, inconvenientes, dependiendo de los mercados, etc. Hoy en día ese debate está abierto. En los periódicos hoy estamos con ese debate. Por tanto,
no es un debate fuera de la historia, sino que es una reflexión permanente y hay opciones para ambos lados. Pero lo más importante son los estatutos de la Sociedad Vasconga del país, donde claramente tiene como objetivo estrechar más la unión de las tres provincias vascongadas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Eso de aplicar el concepto provincia a Señoría de Vizcaya no estaba bien visto. Jurídicamente era incorrecto. Sin embargo, la Vasconga es la que va a impulsar el concepto provincia aplicado también a Vizcaya. Y este proyecto de unión surge después del fracaso que tiene Xavier Munive, que era un personaje de gran influencia en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Había presentado una academia para el progreso de las ciencias y la agricultura aplicados exclusivamente a Guipúzcoa. En las Juntas Generales de Guipúzcoa lo rechazan. Y como rechazaron el proyecto de academia, lo único que se le ocurre a Xavier Munive es pues aumentar por arriba la apuesta y dice, pues ahora no voy a hacer proyecto para Guipúzcoa, ahora voy a plantearlo para las tres. Y realmente el motor de la idea es Xavier Munive. Hay conferencias, por tanto, a partir de 1775, desde la Sociedad de la Vasconga. La Vasconga celebra anualmente sus conferencias y se reúne, debaten. Por tanto, es parte, diríamos, son gobernantes, unos de ellos participan en el gobierno de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, pero en paralelo tienen una suerte de reuniones y van publicando sus actas y a veces también participan los consulados. Pensad que en ese momento, en el siglo XVIII, el consulado, por ejemplo, de Bilbao, era mucho más importante que la Diputación de Vizcaya y que las Juntas Generales. Y hablando a partir de la gestión del presupuesto público. Y la villa de Bilbao, mucho más importante que de Vizcaya y que las Juntas Generales. El presupuesto era mucho mayor que ejercía, que ejecutaba la villa de Bilbao que el de Vizcaya, y el consulado no digamos. Por tanto, en esas conferencias de la Vasconga, Arequipa y otros participan también y se reúnen en Bilbao en la sede del consulado, junto al San Andrés. ¿Por qué? Porque la Diputación no tenía ni edificio, vivía de alquiler, se reunían en unos edificios de alquiler, no tenía bienes propios. Siglo XVIII. Y el momento, digamos, importante de creación de la conferencia y el impulso de reunión siempre viene de Álava, desde Vitoria. Y esta va a ser una constante. Primero va a ser Prudencio María Verástegui y luego será Marqués de Monterroso, Ortuño Aguirre. Y en la convocatoria de 1793 para reunirse en conferencia, ya aparece en la propia convocatoria el resultado. Eso es una buena convocatoria. Se convoca una reunión sabiendo ya, conduciendo el orden del día a llegar a unas conclusiones. Y eso es lo que hace Prudencio María Verástegui. Y merece la pena leer la convocatoria porque ya nos está diciendo cuáles van a ser las conclusiones. Tratar del veedor de hierro de Cádiz. Establecer para lo sucesivo iguales juntas anuales en los medios legítimos de recorrer los fueros de derechos, aclarar artículos, pueden interrumpir la correspondencia y, en fin, todo aquello que se considere de interés común de las tres. El recargo de los derechos sobre estos frutos manufacturas y los medios de afianzar, más nuestra recíproca amistad, son los artículos que nos integran a nuestras poblaciones. Por lo tanto, lo que propone es una junta común anual. Y así se reúnen en Bilbao del 30 al 2. ¿Quiénes se reúnen? Y aquí es importante ver la lista, sobre todo participan, y así aparecen denominados diputados forales. Esto es una denominación tanto extraña que aparezca en el siglo XVIII, esta denominación de diputados forales en el acta. No es común, son diputados generales. Será en el siglo XIX cuando se difunda, y ahora en el siglo XX y XXI,
¿no? Diputados forales. Pero en el acta aparece diputados forales, acta escrita por Aranguren y Sobrado, que era el consultor, o diríamos el letrado mayor de Vizcaya, por lo tanto, el teórico y jurista. Antonio Letona y Joaquín Loizaga, pero además ahí aparecen también Enrique Arana, Francisco y Simón Bernardo Zamácola. Zamácola, que va a ser, que pregona la defensa de la causa de Dios, del rey y del padre. Términos muy propios del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque están en guerra declarada contra los republicanos. Y las instituciones forales se reúnen para defender la causa del rey y aparece por primera vez también en política entra Dios. Dios entra en política ya a partir de este momento. Y va a ser una constante. El segundo momento será en 1764, cuando aparece en las Juntas Generales Jamoico eta Foruak. Ya entra por segunda vez Dios de lleno en la política. Y por parte de Álava y por parte de Guipúzcoa solamente aparece Joaquín María Barroeta Salas de Aldama y el consultor Ramón Moya. Barroeta Aldama, que es el que va a negociar justo inmediatamente al año siguiente la independencia va a intentar negociar la independencia de Guipúzcoa después de la invasión de los republicanos. Este es el contexto. Y de esta acta es el acta fundacional del gobierno, con un proyecto ya de futuro, y no tenemos que volver. Hay una guerra declarada, en Francia por 341 a favor, 334 en contra, decide la Asamblea la ejecución del rey Luis XVI, por unos escasos votos, ¿no? Pero así terminó. Hay un cierre de fronteras por parte de Florida Blanca. Aranda no quiere nada de guerra. A Aranda incluso le parece bien las reformas que le están planteando. Es monárquico, obviamente, pero las reformas que están impulsando los republicanos en Francia no le parece mal. Es destituido y Godoy es la nueva persona fuerte, es el nuevo valido de Carlos IV, que está más interesado en la caza que en los asuntos de gobierno y por lo tanto delega todo en manos de Godoy. Y la guerra, los republicanos la declaran el 7 de marzo y España declara el 23 de marzo una guerra que Prusia también está por encima. ¿Y cuál era el problema? Todos los reyes de Europa entraron a temblar, porque si empiezan ejecutando a un rey, pues todos dicen, igual el siguiente soy yo. Y aquí dicen, a estos republicanos hay que frenarles. Y hay un armamento foral, porque, claro, son los territorios cuando están amenazados con arreglo al fuero, tienen que proclamar armamento general. Desde los 18 hasta los 40 años. Todos tienen que prepararse para la defensa del territorio. Para eso se reúnen en Bilbao, pero no solamente para eso. ¿Cuál es el objetivo? Que aparece en el acta al principio. Conservar sus fueros, franquezas y libertades, mejorar la constitución del país y consolidar la hermandad que desean perpetuar. Dos conceptos nuevos: constitución y país. Por tanto, constitución del país. En el presente, que el uso del término constitución ya era sospechoso. Simplemente, constitución, eso ya tenía sospechoso. Más aún, 10 años antes, uno de los juristas de Vizcaya, para defender un pleito en el Consejo de Castilla, utiliza el concepto constitución foral. Y el Consejo de Castilla le dice, la próxima vez que usted utilice el concepto constitución foral, será apresado y será encausado. Bueno, queda prohibido el uso de ese término de constitución foral. Pero aquí, en 1793, expresamente, Aranguren y Sobrado ponen. Tanto son novedades. Y luego lo de la hermandad. Y aquí hay toda una exacta
me voy a centrar sobre todo en el acta, pero es importante, puesto que tenemos toda una proclama de principios políticos, de gobierno y una intencionalidad de crear ya una junta común, hoy diríamos un parlamento común, y un gobierno que también tuviera una visión de decisiones conjuntas, si bien la ejecución deberían de desarrollar las respectivas juntas generales. Por tanto, es un sistema federal o confederal que aparece. En el punto 2, primero aparece, se celebran iguales juntas como la presente una vez al año en el mes de mayo. El mes de mayo, antes de las juntas correspondientes de Vizcaya y Guipúzcoa, para condicionar, porque hay unas decisiones a las cuales que las respectivas juntas deban sujetarse. Una junta ordinaria, que cada comunidad, otro concepto nuevo, ya no dicen a veces provincia o señorío, no, utilizan comunidad. Todo esto son influencias de la nueva teoría ilustrada liberal. ¿No? Conceptos, categorías propias ya del liberalismo, que cada comunidad ha de tener nombrados por su respectiva junta hasta 5 comisionados. Que uno de los comisionados sea el presidente, que cada comunidad sufrirá los gastos de sus respectivos comisionados. Se habla del tema de las Martínez de Fragua, para que cese la novedad del Estado libre de derecho de referencia al hierro bruto en cualquiera de la provincia o puerto del reino como género de él. Y aquí empieza un tema ya interno. La extracción de arena de Vizcaya a otros puertos, la extracción de hierro de Vizcaya, que tenía recargo cuando se exportaba a Guipúzcoa y se exportaba a Álava. Este va a ser el gran punto de interés tanto de los representantes de Álava como de Guipúzcoa, de decir, generemos un espacio común, no solamente para la hidalguía, sino, y esa va a ser la reivindicación de Ortuño, de Aguirre, Marqués del Montehermoso, porque en Álava, todo el sur de Álava, no estaba la hidalguía universal reconocida, y lo que dice es apliquemos la hidalguía de Vizcaya también a los alaveses. Pero además, como somos hermanos, tenemos un espacio común, que la arena de hierro que sale del Somorrostro, de los distintos puntos, no tenga un recargo cuando tenga como destino Guipúzcoa y Álava. Un reglamento de los dichos y impuestos, en general, inmediatamente los acuerdos van a los temas económicos y al sistema hacendístico. También agente e importe de las 3 comunidades, que reunir gastos, etc., que todo lo tratado y acordado en esta junta se dé cuenta a las generales de las 3 comunidades y diputaciones. Incluso hay encargos para su ejecución a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Por tanto, y estos son acuerdos. Pero estamos en tiempo de guerra. Un mapa sobre el avance de los republicanos en 1794, justo al año siguiente. El frente queda en Deva, igual que en el 36, ¿no? En Deva de arriba abajo, ahí separa Montseny, Guipúzcoa es territorio conquistado, y luego por el sur Álava, y cuando llegan a Bilbao, unos desertan y van hacia Castilla siguiendo la orden de Godó, y otros dicen, bueno, esto es su cuestión de que vamos a evitar aquí que los soldados campen a sus anchas en Bilbao y negocian, ya están nosotros, negocian para que no destruyan Bilbao. En ese momento, en la Catedral de Santiago, hay versos, bakotxak egiten dago hemen aldabena, jakin eta da gerran jaunak nahi dabena, fraile eta badiak bestekaz batera, jagi dira posarren armak hartutera. Por tanto, todo el mundo tiene que coger armas porque Dios lo quiere. Dios lo quiere, y frailes, curas, todo el mundo tiene que... esto es lo que se canta en 1724 en la catedral. Se canta en euskera, porque en Bilbao, en la lengua común, euskera, la élite se expresa en castellano.
pero tanto en San Francisco como en Santiago, como demuestran estos versos y otros muchos más, pues se cantan y se expresan en euskera. Y después de la guerra, bueno, hay otros acuerdos. Tener presente que en el año 94 hay otra junta, en el periodo de guerra, hay otra junta, otro ratón, se va cumpliendo los acuerdos del 93, el 94, nueva junta común, a ver cómo se organiza la defensa, porque una parte de Guipúzcoa, la Diputación reunida en Getaria, llega a un acuerdo y proclama la independencia. Y dice, nosotros somos independientes y ahora vamos a tratar de negociar con los republicanos. Los republicanos dicen, nada de negociar, esto es tierra conquistada y Guipúzcoa será considerada como una tierra conquistada. Mientras que otra diputación, la llamada Diputación a Guerra, se reúne en Mondragón, es leal a la monarquía, y esa es la que participa en esta. Al final, ¿cuál es el resultado después de esta guerra? Primer punto, decisión que va a condicionar toda la política hacendística del siglo XIX. Un endeudamiento público desorbitado, para lo cual se plantean nuevas políticas fiscales, nuevos ingresos. Y la única manera, de momento, que se inventó en el siglo XVIII y en el siglo XIX y en el siglo XXI son los impuestos directos. Claro, se empiezan a aplicar y se intentan acordar impuestos directos, pues las élites empiezan a protestar sobre por qué esos impuestos indirectos, etc. Ese debate va a ser permanente para liquidar el endeudamiento de la lengua. ¿Por qué? Por otro lado, ¿quiénes han prestado el dinero? Pues la propia élite. Y el endeudamiento tiene público y las instituciones tratan también de cumplir el objetivo para futuras inversiones públicas. Segundo elemento que condiciona mucho, bandolerismo, empobrecimiento y polarización social. En 1799, un reglamento criminal, puesto que en todas las comarcas hay un grupo de bandoleros. Tercer elemento, Francisco Zamora, que es un representante, responsable del ejército, si a esta paz siguiese la unión de las provincias al resto de la nación, sin las trabas forales que las separan y hacen casi un miembro muerto del reino, habría, en vuestra excelencia, hecho una de aquellas grandes obras. Lo que piden es, por lo tanto, la supresión de las instituciones forales. Desde 1795 hasta 1877, esta va a ser una constante y va a estar presente en los sucesivos gobiernos. Y en 1796 se crea en la Corte una comisión para revisar los poderes públicos de las instituciones forales y una política impulsada por Godoy, intelectual primero, académica después, para ir lesionando, revisando, reinterpretando los orígenes y desarrollos de las instituciones forales. Por tanto, esta va a ser primera fase. El segundo momento, segunda experiencia, Ortuño, diputado general de Álava, trata de convocar nuevas reuniones en la nueva Junta Común, de conformidad a los acuerdos de 1793, pero Vizcaya no se da por enterada, no le interesa. Finalmente, dice, pues bueno, ante el retraimiento de Vizcaya, apelando al acta de Aránzazu, dice, pues bueno, en adelante vamos a unirnos Guipúzcoa y Álava. Y hacen una lectura de los acuerdos del 93, y el veedor, etc. Y en Mondragón sigue con estas reuniones, las tres provincias respondadas, pero sin Vizcaya, ¿no? Bueno, perdón, en Mondragón ya participa Vizcaya, y aparece una impugnación por parte de Alfonso Durán, que impugna las juntas comunes de conferencias por carecer de real aprobación. Guipúzcoa responde, estas conferencias no pueden llamarse juntas, sino unas meditaciones o proposiciones para ser presentadas al examen de las Juntas Generales de la Comunidad. Es decir,
trata jurídicamente de defenderse del corregidor. Y el Consejo de Castilla toma y aprueba la decisión de Alfonso Durán diciendo de que necesitan de la aprobación. En ese contexto, Manuel Luis Urquijo toma el acuerdo del ministro de Estado en transición, transitoriamente, pero él es el ministro de Estado. Toma el acuerdo del Consejo de Castilla y en principio que yo, pues parece que me van a refrendar. Y se inventa una real orden, va donde el rey, le dice, firme usted aquí. El rey firma y en adelante tenemos una... le mandan al gobernador del consejo, absténgase usted de prohibir esas reuniones y en adelante esas reuniones son tan legales como otras cualquiera. En Bilbao, Manuel Luis Urquijo tiene una gran calle. Calle Urquijo es justamente en honor a Manuel Luis Urquijo y tenemos otra gran calle en Manzaredo, dos afrancesados. Esos son más en Bilbao. Estos dos tienen dos grandes calles en reconocimiento a sus méritos. Y el 16 de julio de 1800 se legaliza. Ya hay, por tanto, un gobierno oral común. Y las actas de juntas comunes, que es la prueba empírica de eso, funciona. No son actas que se reúnen así de vez en cuando, o cuando necesiten un tema, sino que hay 202 actas desde el 75 al 77, no menos en la época del periodo del concierto económico. Se reúnen en todos los lugares. Entre el 75 y el 77, como veis, Vergara es un punto, Bilbao también, Vitoria, Tolosa, esos días son puntos de reuniones. Y doy un salto, y ahora me has dicho que 5 minutos. Yo no te metía. Pero hoy ya hemos puesto las bases y ahora un rápido recorrido desde 1808, porque en 1810 se crea el gobierno de Vizcaya. ¿Y quiénes participan en este gobierno de Vizcaya? Pues justamente todos los que han sido miembros de la Vascongada, la élite de vasca, confraterniza con Napoleón, Napoleón le parece fantástico, y empiezan a hacer negocios, negocios de guerra, porque Napoleón necesitaba una buena industria de guerra, y así en Artunduaga se crea el primer alto horno de Vizcaya, ahora está así de normas, también línea de continuidad en Artunduaga y en Basauri, y eso es lo que puso a Mazarredo, y hay un gobierno de Vizcaya, y ese gobierno de Vizcaya, en una historiografía común, suele ser despreciado como un gobierno militar. No, es más que un gobierno militar, es un gobierno militar, un periodo de guerra, también de ocupación por parte de las tropas napoleónicas, pero también es un gobierno civil y que pone las bases, y la receta de oficio, basta leer la receta de oficio, que es el nuevo boletín, ¿no?, del gobierno de Vizcaya, para ver. Y allí Pierre Touvenot es el representante. Y segunda característica, el gobierno de Vizcaya ya no depende de Madrid, depende de París. Ante esto protesta Manuel Luis Urquijo y José I. Pero en realidad forma parte ya del gran imperio francés, un gobierno civil militar. Aparecen nuevas estadísticas de riqueza, impuestos directos sobre la propiedad, se fundan escuelas, se fundan bibliotecas públicas, médicos en todos los lugares y liceos. Es decir, empieza el nuevo Estado liberal, con todos esos proyectos en adelante. Incluso pasaportes. Aquí tenemos el pasaporte de Magnaum para una descripción y van yendo del gobierno interior de Vizcaya. Y también se preocupan a ver cuál era la frontera lingüística del euskera. Este es el primer mapa que tenemos para conocer la frontera lingüística del euskera en 1810, más o menos. Y en Cádiz, y todo esto me voy a quedar en Cádiz, yo quería llegar, pero voy a llegar al final. En Cádiz hay un debate en las Juntas Generales y en Vizcaya
Lo que toma la decisión es, se aprueban las dos constituciones, la Constitución de Vizcaya y la Constitución española. Y dicen, creemos que pueden ser compatibles. Los de Cádiz dicen, no son compatibles. Le mandan a Castaños con el ejército y dicen, todo el mundo a jurar la Constitución española. En Guipúzcoa dicen, en privado, bueno, nosotros quisiéramos seguir con los fueros de Guipúzcoa, pero, y juran, en público juran la Constitución del 12. En Álava no tienen inconveniente. Primero juran la Constitución del 12 y al año siguiente cogen la Constitución del 12 y la queman públicamente. Y en Navarra juran la Constitución del 12. El primer concierto económico se plantea en 1820. En 1820, cuando hay un informe de la Hacienda Central para uniformar y dice las Juntas Generales de Vizcaya, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de la deuda acumulada que estamos liquidando? Y hay una fórmula. Si no se aceptan las instituciones forales y el régimen foral dentro del sistema constitucional, al menos lleguemos a un acuerdo sobre la liquidación de esta deuda. Por lo tanto, el primer acuerdo aparece. El segundo acuerdo importante será con la reforma de Monet y Santillán, también en esa filosofía de llegar a un acuerdo. Pero pongo estos versos de Muñagorri, redactados por Agustín Pascual y Turriega, porque ha cambiado lo que es el fuero. En euskera lo expresan claramente, en castellano, el fuero significa que nadie va a entrometerse en nada en nuestros pueblos, que padre por hijo siempre tomaremos las armas en las guerras de nuestras fronteras, que en las cosas restantes nosotros en nuestras juntas, según lo que proceda, tendremos autoridad en nuestros asuntos. Así se expresa en 1838-39 lo que es el fuero. Y esto, de alguna manera, queda reflejado en el acuerdo en el convenio de 1839 y en la ley del 25 de octubre de 1839. Hay gran debate sobre la ley del 39, pero lo único que tenemos que constatar empíricamente es que el año 37, la Constitución de 1837, no hay ninguna mención de instituciones forales, están todas disueltas, suprimidas, abolidas, y en 1839 esa ley de nuevo las introduce como si fuera un acta anexa a la Constitución del 37. Y desde 1839 estamos hablando, y seguimos hablando, del sistema foral. Y serán los arreglos forales los que se negociarán a partir de 1840. Y desde 1840 aparece un nuevo concepto inventado por Pedro Leña, otro alavés, que va a ser el patriotismo foral. Eso lo aparece en sus cartas. Y aparece otro concepto vinculado al patriotismo foral: nacionalidad. Nacionalidad vasca se refiere. Por tanto, patriotismo foral, nacionalidad vasca son los elementos comunes que unen a la élite en esas conferencias, en esas reuniones comunes, desde 1840 a 1877. Y hay otro, Ramón Orquídez Zárate, que en los consejos al pueblo vascongado sobre el sistema que debe regirse en la defensa de los fueros, da otro salto más. Ya utiliza un nuevo concepto, pueblo vascongado, también de pueblo vizcaíno se basa pueblo vascongado, y dos, él aparece como sujeto activo en la política nueva, y a todo eso le llaman política vascongada. Por tanto, los que aspiran a que la causa vascongada no aparezca unida a ninguno de los partidos políticos y que por desgracia está subdividida la nación, no hostilizan al poder constituido, sea cual fuera. Aquí empieza la nueva política. La política vascongadista o vascongada. Esto es un cambio de paradigma total respecto a las políticas anteriores y también de interpretación del poder público. ¿Ya? Parece que con ello quiere superar la diferencia o la división entre carlistas y liberales. Y pienso yo, en ese momento, también formulan otro concepto, que va a ser nuevo, el mismo año, que es el de constitución vascongada. Por lo tanto,
Eso de los fueros, que es una cosa un poco de antiguo régimen, ahora, a partir de 1854, todo eso se transforma en Constitución vascongada, o Constitución vascongada, vasca, luego será a final del siglo XIX cuando se introduzca el concepto vasco, es lo mismo. Y hay una definición, Blas López es el ideólogo, otra vez, pero el que escribe es Blas López, que era el letrado mayor de las Juntas Generales de Álava, y define claramente en qué consiste la Constitución vascongada, y el elemento fundamental de la Constitución vascongada es el pase foral. El Iruralbat, el periódico Iruralbat en Bilbao se edita a partir de 1856, va a ser el periódico más importante en Iruralbat, 3 estados en uno, como son las también pueblo vascongado. Las acciones del Banco Bilbao, que se fundan en 1857, también llevan el lema del Iruralbat, porque es un banco de Bilbao. Bilbao ya, un concepto con el anagrama de las 3 manos unidas. Esta era la forma de Moni Santea, el 45, que llega a un acuerdo por el cual la propuesta es que se descuenten todas las inversiones que han hecho Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y al final la propuesta es de un donativo de 1,5 millones que Álava y Gipuzkoa están dispuestos a que fuera anual, y que Bizkaia dice que no tiene que ser anual, y por lo tanto simplemente temporal. Este es el mapa, y otra vez se prohíben las conferencias. Esto muy terminado. En 1859, el ministro de Posada Herrera dice que suponer que las diputaciones forales de las provincias vascongadas puedan reunirse cuando, cómo y donde les parezca para tratar de los asuntos que acomoden sin intervención de los gobernadores sería sostener el principio absurdo, y más que absurdo, peligroso e imposible en toda buena administración, y que puede haber un Estado dentro de otro Estado, y negar al gobierno por consiguiente el derecho que la Constitución y las leyes le dan la suprema vigilancia en todos los ramos de la administración. Aquí aparece un concepto que perdura hasta la actualidad. Los gobiernos centrales consideran que todas las demás instituciones no son Estado, que son competencia, que compiten con el Real Estado. ¿Cuál es el Real Estado? El de Madrid, el que se genera desde el Ministerio. Ha habido todo un proceso de descentralización y de creación de comunidades autónomas en la actualidad, pero las comunidades autónomas no se consideran Estado. Es un reflejo, todos los discursos parlamentarios que pueden ustedes seguir en el Parlamento de España, este reflejo continuó. Posada Herrera, en 1859, también lo aplica. Y dice, pero esos no se pueden reunir. Prohíbe la reunión de conferencias. Tiene el efecto contrario, más unión. Porque en ese todos los parlamentarios se unen en Madrid, y los parlamentarios en España, a partir de 1860, electos en los distritos vascos, hacen una reunión previa para luego que intervenga uno en representación del conjunto. Eso en el Parlamento español actual no parece que pueda funcionar, pero se funcionaron desde 1860 a 1876. Y el que prohíbe a continuación, que era con Posada Herrera, al editorio y el ministerio, que es Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo también prohíbe las reuniones en que Gipuzkoa y Álava, y trata de que la negociación final hacerla provincia a provincia, territorio a territorio. Conclusión. Hay una disolución en 1877, cuando disuelve las instituciones forales. Cánovas sabe lo que está haciendo. Cánovas tenía un buen, excelente conocimiento histórico. Incluso él, en el prólogo al libro Los Vascongados de Ferrer, cita el encargo de Zamora a Godoy. Por tanto, lo que no fue capaz de hacer Godoy en 1796, voy a ser yo capaz de hacerlo en 1976. No tiene nada que ver, bueno, tiene algo que ver, sí tiene que ver con la guerra que ha sucedido del 72 al 76, pero en realidad no es, puesto que los liberales habían ganado la guerra. Sagarmina es un personaje, y junto con Sagarmina, por conjunto, con las diputaciones
forales habían ganado la guerra. Por lo tanto, no se esperaba una reacción por parte de Alfonso XII y por parte de Cánovas de disolución de las instituciones. Se suprime la dimensión política y eso sí, negocian un decreto transitorio de 8 años, el 78. Y a ese decreto ahora nosotros lo elegimos como origen del concierto económico. Bueno, es un evento, como veis, más que es un decreto decidido, acordado por el gobierno central, con una limitación temporal para incorporarse transitoriamente al concierto económico de España. Ese es el origen del concierto económico. Por tanto, un castigo se convierte ahora en una especie de derecho, diríamos, o de apelación a un derecho histórico. En realidad hay todo un tracto continuo desde 1800 hasta 1877 de participación en las cuentas generales del Estado de distintas formas, con distintas negociaciones, y Cánovas del Castillo toma la iniciativa para que en adelante sea el gobierno central el único gobierno y degradando el grado de las instituciones de forma que sean diputaciones provinciales de manera que jerárquicamente se establezca clara la diferencia entre gobierno central y diputaciones provinciales ordinarias. ¿Con esto?